La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte. Doy gracias al Señor de todo corazón por el regalo de poder estar contigo. Estamos hoy a sábado, Día de María, y primer sábado de mes, 2 de diciembre, de manera que es un día maravilloso para renovar nuestra consagración a María. El Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 21, versículos 34 al 36. Y vamos a hablar hoy de un tema importantísimo para las almas contemplativas. Así que un tema importantísimo para ti, querida alma contemplativa, que es el embotamiento del corazón. Es un tema con el que un alma contemplativa tiene que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver qué nos dice el Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Tened cuidado de vosotros. No sea que se emboten vuestros corazones con las juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día, porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Estad, pues, despiertos en todo tiempo, pidiendo que podáis escapar de todo lo que está por suceder y manteneros en pie ante el Hijo del Hombre. Entonces, querida alma contemplativa, ¿qué nos dice Jesús hoy? Pues Jesús nos dice hoy: tened cuidado. Tened cuidado, no sea que se emboten vuestros corazones. ¿Por qué dice Jesús: tened cuidado? Dice: tened cuidado porque es muy fácil que nos pase. Dice: tened cuidado porque si no estamos bien atentos, si no estamos bien cuidadosos, lo más probable es que nos pase. ¿El qué? Que se embote en nuestro corazón. Entonces, tenemos que estar muy cuidadosos para que no se embote en nuestro corazón. ¿Qué es el corazón embotado?
El corazón embotado es el corazón poco atento, poco sensible, poco delicado. El corazón embotado está poco atento al Señor. El corazón embotado es poco sensible a las cosas del Señor. Es poco sensible a la voz del Señor. Es poco sensible a las inspiraciones del Señor. El corazón embotado es poco delicado con el Señor. Tiene pocas delicadezas de amor con Él. No cuida las cosas pequeñas. Entonces, tened cuidado, no sea que se emboten vuestros corazones, luego dice, con juergas, borracheras y las inquietudes de la vida. Después vamos a leer un texto precioso de San Juan de la Cruz que nos va a decir algunas cosas en las que se suele embotar el corazón del alma contemplativa. No se emboten vuestros corazones con las juergas, borracheras y las inquietudes de la vida, y se os eche encima de repente aquel día. Se le echó encima de repente aquel día. ¿Sabes qué pasa? A muchas almas contemplativas que se les echa de repente aquel día encima, el día de la muerte, y mueren sin ser santas. Se le fue pasando la vida, corta o larga la vida, le llegó la hora de la muerte y no era santa aquella alma. Esto es una pena muy grande, morirse sin ser santo. Pero ocurre con frecuencia. Le llega su hora y todavía no se había decidido del todo. Le llega su hora y todavía no lo había entregado todo. Todavía no se había entregado del todo. ¿Qué le pasó? Se quedó atrapado en las cosas de la vida. Se quedó atrapada en las cosas de la vida. Se quedó atrapado y no voló a Dios. Se quedó atrapado y no estaba completamente libre para Dios. Le atraparon un poco las cosas de la vida. Vamos a leer ese texto precioso de San Juan de la Cruz
que os he anunciado. Subida del Monte Carmelo, libro primero, capítulo 11, número 4. Dice así: estas imperfecciones habituales va a hablar de esas cosas que hacen que se embote el corazón. Las imperfecciones habituales son las que hacen que se embote el corazón. Las imperfecciones habituales. Ahora lo va a explicar San Juan de la Cruz. Primero va a decir algunas que suelen ser. Estas imperfecciones habituales son como un costumbre de hablar mucho, un asimientillo a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer. Asimientillo es como un pequeño apego a alguna cosa que nunca acaba de querer vencer, así como a persona, a vestido, a libro, celda, tal manera de comida. ¿Ves? Algún pequeño apego a una persona, a la ropa, a un vestido, a una ropa, a un libro, a una celda, a una casa, a una habitación, a un coche, a tal manera de comida, y otras conversacioncillas y gustillos. Conversacioncillas malas, que no son muy malas, pero que son malas, y a las que está habituado a ellas, y no suelta ese hábito. Y gustillos en querer gustar de las cosas, saber, oír y otras cosas semejantes. ¿Ves? Querer gustar de las cosas, querer saber las cosas, querer oír y cosas semejantes. Continúa San Juan de la Cruz. Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito, o sea que son una costumbre, no que caiga alguna vez suelta. Todos caemos en cosas sueltas, pero el problema es si es costumbre. Cualquiera de estas imperfecciones en que tenga el alma asimiento y hábito es tanto daño para poder crecer e ir adelante en virtud, que si cayese cada día en otras muchas imperfecciones y pecados veniales sueltos, que no proceden de ordinaria costumbre, de alguna mala propiedad ordinaria, es decir, si cayese en imperfecciones y pecados veniales sueltos, pero no que tiene hábito de ello, que ya tiene la costumbre, no le impedirían tanto el tener el alma asimiento, no le impedirían tanto cuanto el tener el alma asimiento a alguna cosa. Porque, en tanto que le tuviere,
algún asimiento, algún apego, alguna mala costumbre. Excusado es que pueda ir el alma adelante en perfección. Imposible es que pueda ir el alma adelante en perfección, aunque la imperfección sea muy mínima, porque eso lo mismo me da que un ave esté asida a un hilo delgado que a uno grueso, porque, aunque sea delgado, tan asida se estará a él como al grueso, en tanto que no le quebrare para volar. Verdad es que el delgado es más fácil de quebrar, pero por fácil que es, si no le quiebra, no volará. Y así es el alma que tiene asimiento en alguna cosa, que, aunque más virtud tenga, no llegará a la libertad de la divina unión. ¿Ves, querida alma contemplativa? Para llegar a la divina unión, no tienes que tener costumbre de ninguna imperfección. Puedes caer en imperfecciones, pero no tener costumbre, no hacerlo ya como un hábito, algo que hago habitualmente así. Pues a volar, querida alma contemplativa. Pidamos esta gracia a María, que nos encuentre la muerte santos, que nos encuentre la muerte ya completamente entregados al Señor. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.